Hola a todos. En el podcast de hoy quiero comentarles sobre un tema realmente muy interesante. Es el tema que está relacionado con los ángeles, las inteligencias superiores y especialmente en conexión con el hecho de que algunas veces cuando leemos, por ejemplo, en los textos sagrados, no solamente del pueblo judío, sino también en diferentes culturas, a veces vemos que se representa a los ángeles con alas, a veces se dice que los ángeles tienen forma de hombres, que caminan, que se trasladan, que hablan. Entonces parece ser que a los ángeles se les atribuyen cualidades humanas en este caso, aunque en el caso de alas es en este caso algo que está conectado con el mundo animal. La pregunta es, ¿tienen los ángeles alas de verdad? ¿Tienen ellos pies, como se muestra a veces? ¿Se pueden trasladar, se mueven, tienen forma, tienen un cuerpo? ¿Por qué? Encontramos, por ejemplo, en los textos del pueblo judío, en las escrituras, en el Tanaj, en la Biblia, encontramos estas referencias a ángeles, donde se dice que tienen este tipo de forma y que se muestran como si fuesen seres humanos, etcétera. La pregunta es si en realidad esta es la condición exacta, la verdadera naturaleza de estos seres. Y especialmente en el caso de las alas, porque normalmente siempre se le pinta con alas. ¿Tienen alas o no los ángeles? Para responder a esta pregunta, quisiera compartir con ustedes un fragmento de la guía de los perplejos del gran sabio judío, el filósofo más grande de la época medieval, uno de los maestros y sabios judíos de todos los tiempos, el gran Rabbi Moshe ben Maimónides. Y en la guía de los perplejos, en su capítulo 49, él toca este tema. Y literalmente vamos a leer un fragmento para que vean que bien la explicación que da el Rambam acerca de los ángeles y sobre esto que les acabo de comentar. Primeramente, dice el Rambam lo siguiente: los ángeles son puras inteligencias, su percepción y sus facultades. Y esta es la sección que vamos a entrar ya a analizar. Dice lo siguiente el Rambam, Maimónides: los ángeles no tienen cuerpo, son al contrario inteligencias separadas de toda materia. ¿Qué significa eso? Que los ángeles no son materiales para nada. No tienen forma, no tienen voz como nos imaginamos, no se pueden trasladar en el sentido que les damos. Por lo tanto, en este caso, dice que son inteligencias separadas de toda materia, no tienen cuerpo. Sin embargo, son seres producidos, o sea, creados, y es Dios quien los ha creado, como se expondrá. Al final de la sección 21 de Bereshit Rabbah, dice en el Talmud, se dice la expresión la llama de la espada que se revuelve, haciendo referencia a Génesis 3:24. Corresponde a otra frase. Esto está conectado con otra frase que aparece en el libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 4, que dice: sus servidores son un fuego llameante. Sus servidores son un fuego llameante. Se dice que se revuelve porque los ángeles se transforman, dice el Rambam. Algunas veces se les llama hombres, otras mujeres, otras vientos, espíritus, y otras se les llama ángeles. Y es el hecho de que ángel no es la naturaleza esencial de ellos, sino que ángel es la función en la que están desarrollando en ese momento, porque ángel viene de ellos, son espíritus, y que cuando están llevando un mensaje o una tarea que Dios les ha asignado, en ese momento son un ángel, es un mensajero. Cuando deja de cumplir la misión, ya no es un ángel, vuelve a su estado, un espíritu en este caso. Porque ángel simplemente significa, es la función, la tarea que se le ha dado. Con este pasaje, dice el Rambam, se ha declarado que no son materiales, que no tienen figura estable. Escuchen esto, no tienen figura estable, en el sentido que les acabo de mencionar el Rambam. Sea que se les llama hombres, se les llama mujeres, se les llama espíritu, se les llama ángel. No es algo fijo de ellos, sino que es de acuerdo a la función que se les ha dado. Dice: no tienen figura estable y corporal fuera del espíritu, y que al contrario, todo eso solo existe en la visión profética y según la acción de la facultad imaginativa.
como diremos al hablar del verdadero sentido del profetismo. Si se dice en ese pasaje, otras veces mujeres, hablando de ángeles, es porque los profetas veían también algunas veces a los ángeles en figura de mujeres, y es una alusión al pasaje de Zacarías capítulo 5 versículo 9, donde dice: y he aquí dos mujeres que salían, y el viento soplaba en sus alas. Dice el Rambán: tú sabes que la percepción de lo que está exento de materia y enteramente desnudo de corporeidad, o sea, no es corporal, es muy difícil al hombre de comprender, y particularmente el que no distingue entre lo inteligible y lo imaginario, y que casi siempre se apoya en la percepción de la imaginación, de manera que para él toda cosa imaginada existe o puede existir, y lo que no puede ser captado por la imaginación ni existe ni puede existir. Quiere decir esto que para el ser humano, para el hombre, uno normalmente asocia la existencia con lo que uno se puede imaginar en el cerebro, con la percepción, con lo que puede percibir a veces también por los sentidos, por la vista, por el olfato, lo que escucha, etcétera, y se lo puede imaginar. Entonces, a veces en las profecías, los profetas tienen que, en estas visiones se imaginan estas imágenes, o se les presentan estas imágenes para que ellos puedan comprender o asociar con cosas materiales que existen en el mundo. Porque si ellos no pudieran, se les reflejan estas visiones de esta manera, la mente de los profetas o la mente humana en general no puede comprender esto. Porque de lo contrario, si no son capaces de imaginarlos, como dice el Rambán, para el ser humano no puede existir. Porque uno está acostumbrado a lo que ve, a la materia. Por tanto, son las descripciones que se hacen de ángeles de tal manera. Sigue diciendo el Rambán lo siguiente: tales hombres, así es la mayoría de los que estudian, no tienen nunca una idea exacta de ningún asunto. O sea, aquellas personas que todo el tiempo creen que en la materia, o no son, en este caso, todo el tiempo están pensando en este tipo de materialidad. Dice: no tienen nunca una idea exacta de ningún asunto, y ninguna cosa oscura se aclara para ellos. También, a causa de la dificultad de esto, los libros proféticos presentan palabras cuyo sentido literal puede dar a entender que los ángeles son corpóreos y tienen ciertos movimientos, que tienen forma humana, que reciben las órdenes de Dios, las transmiten a los hombres haciendo, por orden suya, lo que Él desea. Todo eso para llevar al espíritu a conocer su existencia y a saber que son vivos y perfectos, como hemos expuesto respecto a Dios. Sin embargo, si se hubieran limitado a representarlos así, su verdadera esencia habría sido en la imaginación del vulgo, o sea, de las masas de gente, semejante a la de Dios, pues respecto de Él, de Dios, se han empleado igualmente palabras cuyo sentido literal parece expresar que es un cuerpo con vida y movimiento y con forma humana, para indicar pues al espíritu que el rango de su existencia está por debajo del rango de la divinidad. Se ha mezclado a su figura algo de la figura de los animales irracionales, o sea, para indicar que los ángeles están por debajo de la existencia de Dios. Algunas veces se ha mezclado a la figura de los ángeles, se le ha asociado con la figura de los animales irracionales, a fin de hacer comprender que la existencia del Creador es más perfecta que la de ellos, así como el hombre es más perfecto que el animal irracional. Pero en cuanto a figura de animales, no se les ha atribuido más que las alas, pues no se puede imaginar el vuelo sin alas, del mismo modo que no se imagina andar sin pies, y la existencia misma de dichas facultades se ha de figurar necesariamente en dichas cosas. Y si se ha escogido el vuelo como atributo de los ángeles para indicar que son vivientes, es porque es el más perfecto y noble de los movimientos locales de los animales, y el hombre ve en él una perfección, deseando él mismo volar para huir fácilmente de todo lo que es dañino y alcanzar prontamente lo que le conviene, a cualquier distancia que esté. Por eso, pues, se les ha atribuido este movimiento, y también porque el ave, en brevísimo lapso de tiempo, tan pronto se muestra como se oculta pronto, y pronto se aleja,
pues estas son generalmente circunstancias que hay que admitir en los ángeles, como se expondrá. Esta pretendida perfección, hablo del movimiento del vuelo, dice el Rambán, no se atribuye a Dios de manera alguna, porque es un movimiento perteneciente a un animal irracional. O sea, el vuelo está relacionado con las aves. No hay que engañarse con estas palabras del salmista en el Salmo 18 que dice: estaba subido en un querubín y volaba. Pues el querubín es el que volaba. Se ha querido decir con esta alegoría que la cosa en cuestión llega rápidamente. Lo mismo se dice en otro lugar. En Isaías dice: he aquí que el Eterno estaba montado en una nube ligera y va a entrar en Egipto, donde se quiere decir que la desgracia en cuestión caerá rápidamente sobre ellos. Es lo que hace referencia el pasaje. No es que esté montado en una nube literalmente, etc. Tampoco te han de inducir a error las expresiones que hayas particularmente en Ezequiel, tales como cara de buey, cara de león, cara de águila, planta de pie de becerro, pues todo esto tiene una interpretación que oirás más adelante, dice el Rambán, y se explica más adelante, porque el Rambán dice que aquí se trata de caras humanas que se asemejan a las caras de ciertos animales, como el buey, como el león, pero no es que los ángeles se les atribuyan estas cualidades específicamente, sino que son caras humanas que se asemejan a las caras de ciertos animales. Ya mencionamos que la única facultad de los animales que se asocia con los ángeles son las alas, por lo que acabamos de mencionar. Y dice el Rambán lo siguiente: y desde luego no es otra cosa que la descripción de las hayot. Las hayot, ya recordemos, estos animales celestiales de que menciona el libro de Ezequiel, que según el autor designan a las esferas mismas y no a los ángeles o las inteligencias de las esferas. Estos son temas profundos porque el Rambán, cuando habla de esferas, está conectando aquí la filosofía del pensamiento judío con la filosofía de Aristóteles, donde habla de las esferas. Por tanto, estos asuntos se explicarán por indicaciones que bastarán para despertar la atención. En cuanto al movimiento de vuelo atribuido a los ángeles, se encuentra en todas partes en los textos sagrados, y como hemos dicho, no se puede imaginar sino por medio de ellas. Se les han concedido, por tanto, las alas para indicar una circunstancia de su existencia y no para designar su verdadero ser. Hay que saber que a todo lo que se mueve con un movimiento rápido se le atribuye la acción de volar para indicar la rapidez de su movimiento. Por eso es que hay un dicho que dice que vuela como el águila, dice el Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el águila, dice el Rambán, es entre todas las aves la que vuela y se lanza más rápidamente, y por eso está el proverbio que dice eso. Hay que saber también que las alas son las causas eficientes del vuelo. Por eso las alas que aparecen en las visiones proféticas son en igual número que las causas del movimiento de quien se mueve. En este caso, hablando de referencia a los ángeles. Por tanto, los ángeles no tienen cuerpo, los ángeles no tienen alas, y estas otras descripciones que se muestran con pies, etcétera, son simplemente alegorías para hacernos comprender a nosotros la misión que tiene este ángel. Recordemos que los ángeles tampoco, su esencia tampoco es la de ser ángel. Ángel es la función que está desarrollando, que significa mensajero. Pero recordemos que los ángeles a veces también se les llama hombres, mujeres, vientos, etcétera. Por tanto, es todo en dependencia de la misión que estén desarrollando en ese momento, de su función. Y por tanto, recordemos que no tienen cuerpo, son inteligencias separadas de toda materia. Pero para que nosotros en el mundo en que vivimos, en el mundo material, podamos comprender un poco sobre la misión de los ángeles, se nos tiene que hablar en un lenguaje que nosotros podamos asociar con la mente, que nos podamos imaginar. Por tanto, en la época en que se escriben estos textos, y en el día presente igual, se asemeja siempre el vuelo de las alas con la capacidad de trasladarse rápidamente, como dice el Rambán. Por tanto, es cierto que los ángeles son capaces de llevar estos mensajes a una velocidad tremenda. Y por tanto, en la mente humana, las alas, el vuelo es lo que viene a asociarse con la rapidez en este caso, ¿verdad? En aquella época en que se escribe la Biblia, por supuesto no estaban los aviones ni los jets
que van hoy a una velocidad increíble, por tanto tienen que asociarse con las alas de animales, de las aves, que son las que vuelan rápido y se mueven de un lugar a otro. Y es para que comprendamos, y este es el lenguaje en que se tienen que explicar esto. Y me parece también muy interesante la manera en que el Rambán dice que de la misma manera como se compara a los ángeles que están por debajo del rango de la divinidad, o sea, por debajo de Dios. Por eso es que a los ángeles se le atribuyen cualidades de animales irracionales, ¿ve? Se le dan estas cualidades como las alas, que son pertenecientes a los animales. Pero nunca nos vamos a encontrar jamás en las escrituras que a Dios se le compare con un animal. En ese sentido, se atribuye una cualidad, porque ya recordemos que si los ángeles no tienen ninguna forma ni son materia, mucho menos el Creador se le puede atribuir nada. Por tanto, encontramos algo similar, que cuando al Creador se le mencionan con estas cualidades del habla, del movimiento, que se desplaza, que se siente en el trono, tampoco, dice el Rambán, es que Dios tenga forma corporal ni física. Son maneras de explicar en términos que para el ser humano pueda comprender lo que significa, porque son atribuciones que se le dan a un rey que se siente en un trono, que sujeta el cetro, porque para la mente humana, lo que no se puede ver, lo que no tiene forma, es como que no existe, es incomprensible para nosotros. Por tanto, seríamos incapaces de imaginarnos cómo realmente los mensajes que dan los profetas. Por eso es que se tienen que expresar en términos que nosotros podamos comprender con nuestra mente, con nuestra imaginación, pero jamás asociar que esa es la figura o la función exacta y fija tanto de los ángeles como de Dios. Jamás, imposible. Ya recordemos que no tienen cuerpo y por tanto todas estas cualidades y facultades no se le pueden atribuir ni a Dios ni a los ángeles. Entonces, hasta aquí con este podcast donde hemos comentado esta sección tan interesante acerca de los ángeles, tal y como explica el Rambán. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.